el segundo seminario del CENTRAD sobre el trabajo en el proyecto de nueva Constitución. En el día de hoy analizaremos los derechos de libertad sindical. El seminario de hoy está estructurado en 3 paneles. El primero es sobre los derechos de sindicación y de negociación colectiva. El segundo sobre el derecho de huelga y el tercero sobre los derechos de libertad sindical en el sector público. Pues bien, me acompañan 2 de los panelistas del primer panel sobre los derechos de sindicación y de negociación colectiva. Los profesores, don César Toledo Corsi, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Diego Portales, y el profesor don Rafael Pereira Lagos, profesor de Derecho del Trabajo también de la Universidad Diego Portales. Desgraciadamente no podrá estar presente el profesor Eduardo Caamaño Rojo, profesor de Derecho del Trabajo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por motivos de fuerza mayor. Agradezco a César y a Rafael por su presencia en estos seminarios. Profesores de Derecho del Trabajo y abogados laboralistas que conocen muy bien el ámbito de las relaciones colectivas de trabajo. Pues bien, en el mismo orden que los he presentado, los invito para que presenten su exposición. En primer lugar, al profesor César Toledo Corsi. Perfecto. Gracias, Irene, por tu presentación y por la invitación. Y te pido si me indiques si estoy autorizado para compartir. Sí. Sí, vale, perfecto. Ya está. Acá es un pequeño PowerPoint de auxilio para hablar en estos minutos, digamos, y luego invitar a la discusión, a la conversación sobre derechos de libertad sindical y específicamente, tal como así lo han programado ustedes, los derechos de sindicación y de negociación colectiva. Lo que voy a exponer sucintamente apunta a dar cuenta de lo que sostiene actualmente, muy brevemente, lo que sostiene actualmente la Constitución vigente en materia de derecho de sindicación y derecho de negociación colectiva. Luego, una referencia a lo que señala la ley, en estos 2 ámbitos, para luego abocarme, tanto en derecho de sindicación como negociación colectiva, cuál es la apuesta en definitiva del borrador de nueva Constitución. Voy entonces a referirme a lo que señala la actual Constitución, la referencia que hace la actual Constitución en materia de derecho de sindicación. Como ustedes bien saben, el nuevo central acá está reconocido en el artículo 19, número 19, y se reconoce el derecho de sindicación, el derecho de afiliación voluntaria, de personalidad jurídica de las organizaciones sindicales sin más trámites. Hay un mandato al legislador para asegurar la autonomía sindical, una prohibición luego, en otra disposición, a los sindicatos de intervenir en actividades político-partidistas bajo percibimiento de sanción, que supuestamente tiene que, en definitiva, materializar la ley. En esto un claro rasgo en definitiva, de la visión bastante restrictiva del derecho de sindicación para la Constitución de 1980. Y luego, en consonancia con lo recién indicado, se apuesta por la incompatibilidad de cargos directivos superiores de organizaciones gremiales con cargos directivos superiores de los partidos políticos. En cuanto a lo que la ley, a su vez, desarrolla del derecho de sindicación, pues bien, desde mi perspectiva, lo que realiza la ley, en definitiva, es el desarrollo de una libertad sindical, y en este caso del derecho de sindicación, encapsulada en la empresa. O sea, la empresa pasa a ser el piso y el techo, en definitiva, de lo que sería el actuar querible por parte del legislador de los sindicatos, ¿no? Y luego, no basta con esto, no basta con señalar que se apuesta por ese piso y ese techo de parte de los sindicatos, sino que hay además una preferencia por un sindicato en particular, porque ese piso y techo va a conectar entonces con una predilección por el sindicato de empresa y evidentemente también por el sindicato de establecimiento de empresa, generando una serie de obstáculos para otro tipo de organizaciones sindicales
a los que expresa referencia el legislador. Recordar que hasta el año 2001 existía además una taxatividad en tipo de sindicatos, vale decir, el legislador no permitía más allá que ciertos tipos de sindicatos. Pues bien, dentro de esos tipos de sindicatos había un sindicato predilecto, que era el arquetipo de lo que quería en definitiva el legislador, y otros que en definitiva eran mirados con bastante más reticencia. Eso va a cambiar, les decía, en el año 2001, porque con la dictación, en definitiva, de la ley 19.759 y en consonancia con la aprobación de los convenios 87-98 de la OIT, se liberó en definitiva la posibilidad de crear otro tipo de sindicato, aunque hay que establecer que, en definitiva, esto no supuso una suerte de apego estricto a esos convenios, porque no se liberaron en definitiva las trabas para que esos otros tipos de sindicatos pudieran en definitiva desarrollar su genuina actividad de carácter sindical. Y en tercer lugar, estoy intentando ser bastante escueto y sintético por los minutos que nos han dado, para tratar de caracterizar más o menos lo que dice la ley en materia de derecho de sindicación. Pues bien, indico que hasta la ley 20.940, de abril del año 2017, una permisividad de modo expreso de los grupos negociadores, soslayando la discusión que se ha mantenido hasta el día de hoy respecto a si efectivamente los grupos negociadores generan o no generan instrumentos colectivos. Lo cierto es que hasta el 2017, en definitiva, el legislador no establecía evidentemente una titularidad sindical, sino que por el contrario, desde el día 1 del plan laboral de 1979, se estableció una suerte de sucedáneo al derecho de sindicación, que era el derecho que se reconocía a todo trabajador y trabajadora, que estando en condiciones de haber formado un sindicato, vale decir una organización permanente de los intereses comunes, prefiriera, en definitiva, participar de una organización precaria temporalmente hablando, que solo se constituía para negociar colectivamente, y una vez culminada la negociación se disolvía, dejando en definitiva a esos mismos trabajadores y trabajadoras en su más pura individualidad. Aquí apunta entonces ahora el borrador de la nueva Constitución en materia de derecho de sindicación al reconocimiento, lo hace por vía de la expresión de libertad sindical, pero acá lo estoy adaptando al derecho de sindicación, a trabajadores y trabajadoras no solo del sector privado, sino también del sector público. En segundo lugar, y esto es muy relevante también, se reconoce la titularidad exclusiva a los sindicatos en materia de negociación colectiva ante los empleadores. En tercer lugar, se reconoce que el derecho de sindicación involucra la facultad de constituir organizaciones sindicales que se estime conveniente en cualquier nivel, sea de carácter nacional o internacional, e implica también el reconocimiento del derecho de afiliación y desafiliación a las organizaciones, el derecho a darse su propia normativa, a trazar sus propios fines y realizar su actividad sin intervención de terceros. En cuarto lugar, el reconocimiento que hoy día también se contempla, ya lo decía, a una personalidad jurídica sin más trámite, con el registro estatutario según la ley. Y hay una última referencia que está en consonancia por lo demás con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto a que no podrán sindicalizarse ni ejercer el derecho de huelga quienes integren las policías y fuerzas armadas. O sea, está dentro de un ámbito que es reconocido a las potestades normativas de cada Estado miembro de la OIT, como sucede con Chile. En cuanto al derecho de negociación colectiva, ahora, la Constitución actual, en un numeral distinto del que está reconociendo el derecho de sindicación, lo que da cuenta evidentemente de una visión bastante restrictiva de lo que es la libertad sindical por parte del constituyente de 1980,
como si no tuviera conexión, en definitiva, con el derecho de sindicación, reconoce en el inciso quinto del artículo 19, número 16, el derecho a negociar colectivamente con la empresa en que se labora, limitado entonces a la empresa en que se labora, con lo cual, en definitiva, calza, parece armónico con esta lógica de sostener, muy propia, en definitiva, del plan laboral. Por lo demás, de que el piso y el techo, en definitiva, de las relaciones colectivas del trabajo debía ser la empresa. En segundo lugar, la titularidad es de los trabajadores y trabajadoras, y no del sindicato ni de otra entidad, en materia de negociación colectiva, ¿no? Este es un tema que, como ustedes bien sabrán, ha traído bastantes efectos, y más en todo lo que tiene que ver con la discusión del grupo negociador, en definitiva, como quien representa los intereses de los trabajadores a raíz del requerimiento ante el Tribunal Constitucional, eh, con ocasión de la Ley 20.940, incidió absolutamente este criterio. ¿Por qué? Porque actualmente, al menos de acuerdo a esa sentencia del Tribunal Constitucional, se colocaba en una absoluta horizontalidad lo que era el sindicato con el grupo negociador, independientemente de reconocer que solo el sindicato tenía un reconocimiento de un derecho constitucional específico, más de reconocida también, y de ahí este tema de la horizontalidad, a los grupos negociadores, en definitiva servirse del derecho genérico de libertad de asociación. En tercer lugar, la ley establece, según la Constitución, debe establecer las modalidades, las prohibiciones y los casos en que cabe acudir al arbitraje. ¿Qué dice la ley ahora al momento de desarrollar, o cómo desarrolla en definitiva estos mandatos bastante restrictivos de nivel constitucional? Pues bien, lo que hace la ley es en definitiva desplegarse en cuanto a este derecho a la negociación colectiva en la empresa. Y en definitiva establece, por lo menos hasta el año 2017, de un modo bastante explícito, un procedimiento de negociación colectiva con un sindicato específico que en definitiva se adscribía a ese modelo, a ese molde, que era el Sindicato de Trabajadores de Empresa. Y respecto de otro tipo de organizaciones base regulados expresamente por la ley, como el Sindicato Interempresa, por ejemplo, establecía ciertas reglas especiales, siempre con bastantes más restricciones que respecto del sindicato de empresa. Y respecto de otros posibles sindicatos que se pudieran constituir debido precisamente a la modificación del año 2001, pues bien, la ley la ley callaba absolutamente, pero debido precisamente bajo la circunstancia de que hasta 31 de marzo del 2017 el modelo de negociación colectiva reglada, la modalidad de negociación colectiva reglada, hacía referencia específica al sindicato de empresa. Recordemos que la Dirección del Trabajo señalaba que esos otros sindicatos que se pudieran haber constituido no tenían posibilidad, así con todas esas palabras, no tenían posibilidad alguna de gestionar una negociación colectiva en defensa de los intereses de sus asociados. Sin perjuicio de que no ha habido un nuevo pronunciamiento de la Dirección del Trabajo después de la Ley 20.940, hoy día no hay al menos norma expresa que pueda establecer semejante limitación, porque ya no está en definitiva hecha la referencia, cuando la ley en el libro cuarto se está refiriendo al procedimiento de negociación colectiva arreglada, una referencia específica al sindicato de empresa. Luego, cuando yo decía que había muchas restricciones a otro tipo de negociación, pues bien, la ley claramente establece muchas restricciones cuando se está participando de una negociación colectiva con un sindicato interempresa, o cuando quienes participan de la negociación son trabajadores por obra, faena transitoria o de temporada, a quienes en definitiva les da como alternativas un procedimiento especial, además del procedimiento no reglado, que expresamente les impide recurrir al derecho de huelga. En tercer lugar, y como uno de los puntales de lo que son las normas colectivas del trabajo desde el plan laboral en adelante, y así fue justificado en su momento, y hay constancia de ello
en lo que se conversó se dio cuenta en las actas de la Junta Militar, que el piso de negociación colectiva se reconoce, por cierto, en la ley, y es fundamental en esta lógica, en definitiva, o en esta filosofía de las relaciones colectivas del trabajo del plan laboral, porque hace las veces una suerte de moneda de cambio, lo que estoy planteando aquí, de la debilidad sindical. Hay por ahí, les decía, en actas de la Junta Militar, una referencia a unas conversaciones en las que participó el que era entonces ministro del Trabajo de Pinochet, José Piñera, que señala que no le cabe ninguna extrañeza que si un sindicato cualquiera de estos a estos que estaría invitando esta nueva legislación participa de un proceso de negociación colectiva, al cabo de la misma, resultare que ha perdido un 20, un 30, un 40% de los beneficios que tenían antes de entrar a la negociación. Entonces, invita al resto y convence al resto de que es absolutamente necesario para legitimar este modelo que, en definitiva, se establezca un piso de negociación que garantice que quien encara una negociación, en principio no va a perder nada, más allá de los matices que haya estas expresiones, pero ya sabemos que en la versión original incluía ese piso, incluso lo que tenía que ver con la reajustabilidad. Pero es fundamental en esta lógica el tema del piso de negociación, insisto, moneda de cambio de esa debilidad sindical. Luego, da cuenta la ley de una exagerada prohibición del derecho a negociar colectivamente, más allá de algunos cincelamientos que se fueron haciendo a partir de 1991 y han sido objeto de observaciones, por lo demás frecuentes, en particular por los órganos de control de libertad sindical de la OIT. Y en quinto lugar, estoy señalando aquí, para sintetizar, una exagerada reglamentación y sustitución de voluntad de los trabajadores y trabajadoras en distintos eventos durante la negociación colectiva, de tal manera que uno pudiera afirmar que el verbo rector negociar no pasa a ser el esencial. Más bien se asume la negociación colectiva como una suerte de trago amargo que hay que pasarlo con relativa velocidad, apremia en definitiva tener una solución rápida porque no es en definitiva una suerte de valor que sea digno de reproducir las veces que sea necesario, sino más bien, insisto, como una suerte de trago amargo o mal necesario, en definitiva, y por ello entonces que cuando digo esto de que el verbo rector pareciera no ser la negociación, al punto que, faltando un acuerdo de voluntades, todos bien saben que pasa a ser el legislador quien interviene para dar las alternativas. Y la mayor de esas alternativas, la más potente de esas alternativas, ya hice referencia a ella y di la explicación de su razón de ser en este modelo, que es el piso de la negociación. O sea, en todos aquellos casos, que no son pocos, por cierto, en que el actor sindical evidentemente carece del poder suficiente para poder entablar una genuina negociación, aparece como una vía de salida, en definitiva, a falta de un acuerdo, el de someterse a la suerte del piso de negociación, sin perjuicio de otras alternativas más a las que estoy aludiendo. Y para ir ya cerrando esta intervención, el derecho de negociación colectiva, ¿cómo se avisora en el borrador de la nueva Constitución? Para ir con esto, tratar ya, ir sintonizando con el paralelo, con lo que tenemos en la Constitución y lo que uno esperaría luego de un legislador futuro. El reconocimiento, en primer lugar, del derecho constitucional a la negociación colectiva sin apellidos. Sin apellidos, sin decir que esto está limitado a la empresa. No. Reconocimiento del derecho constitucional a la negociación colectiva y luego con titularidad exclusiva de los sindicatos, ¿ya? En tanto representantes de los trabajadores y de las trabajadoras ante la contraparte. En tercer lugar, se reconoce el derecho de los trabajadores de elegir el nivel en que se desarrollará la negociación colectiva, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial, o sea, sintonizando luego con el estándar de las normas internacionales del trabajo que rige a Chile en cuanto a esta libertad. Y en cuarto lugar, se alude que las únicas materias susceptibles de limitación de negociación serían aquellas concernientes a los mínimos irrenunciables fijados por la ley a favor de los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque la regla general pasa a ser que no hay límites en cuanto a las materias dignas de negociación
que deben fijar las partes. Entonces, ese es como sería un cuadro, Irene, un cuadro que me está escuchando, lo más sintético posible de lo que advierto actualmente en la Constitución, lo que señala la ley, lo que propone el borrador de la nueva Constitución. Evidentemente, uno puede deducir de ello que se trata de un cambio bastante sustancial. No es ninguna sorpresa, en definitiva, que la Constitución chilena, ni hablar de la legislación chilena, que en esto es incluso mucho más fecunda que la Constitución en cuanto a la distancia que toma de los parámetros internacionales que Chile supuestamente está obligado a respetar en materia de libertad sindical, ha implicado una fuerte restricción a la libertad sindical. En algún momento se pensó que el hecho de que Chile hubiera ratificado precisamente tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como fundamentalmente los convenios de OIT, eso iba a significar, y me acuerdo de los debates de fines de los 90 y principios de los 2000, iba a significar una, en definitiva, modificación de la legislación interna. Y recordarás tú esto de que se discutía si tenían eficacia inmediata o eficacia mediata, en definitiva. Y han pasado los años, han pasado los lustros y realmente al final terminó con el peor de los rumbos, vale decir, ni eficacia inmediata ni eficacia inmediata, sencillamente un desoír permanente de esos estándares, a los cuales contribuyó evidentemente también quienes tuvieron poder en todos estos años. Y con esto voy a ir cerrando. Quiero esto simbolizarlo en las palabras puestas en el mensaje presidencial con ocasión del envío al Parlamento de la ratificación por el Estado de Chile de los convenios 98 y 87, cuando se sostuvo allí, por parte del entonces presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que la legislación chilena entonces, pre-reforma del 2001, sintonizaba absolutamente con los convenios 87 y 98. O sea, como que, en definitiva, esto de la ratificación era un mero trámite, porque nosotros no teníamos, en definitiva, nada que complicarnos con aquello. Si alguien lo pensó eso como una suerte de estrategia para facilitar el acuerdo por la entonces oposición, pues bien, esto no fue así. ¿Por qué? Porque en definitiva las voluntades políticas se continuaron cerrando en adelante, y lo más complejo de todo es que estas expresiones contenidas en ese mensaje presidencial fueron tomadas incluso por ese fallo del Tribunal Constitucional del año 2016, como indicando básicamente aquí no hay nada que a mí que me registren, estamos cumpliendo todos los estándares internacionales. Pues bien, con esto cierro por lo menos mi primera participación, de acuerdo a lo que se me ha solicitado. Y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Toledo, por su análisis muy completo y sobre todo en el ámbito comparativo de lo que es la Constitución de 1980 y el proyecto de nueva Constitución. Recordó momentos muy interesantes, particularmente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional cuando plantea, bueno, ¿qué observación se puede hacer si el mismo gobierno o los mismos partidos que sostienen el actual gobierno dijeron en su momento que no había ninguna contravención a los tratados internacionales en esta materia? Bien. Recuerdo a nuestros asistentes a través de Facebook que pueden presentar las observaciones y preguntas a través del mismo Facebook. Ellas serán presentadas posteriormente a nuestros panelistas. Ahora cedo la palabra al profesor Rafael Pereira Lagos, quien se pronunciará sobre la misma materia, los derechos de sindicación y de negociación colectiva en el proyecto de nueva Constitución. Muy bien. Muchas gracias, estimada Irene, por la invitación y compartir esta mesa virtual con mi querido amigo César Toledo, lamentando la ausencia de Eduardo Camaño, a quien hace mucho tiempo que no tenía la oportunidad de encontrarnos. Así que una alegría estar en este espacio virtual. Yo quiero, hacer un enfoque de la propuesta constitucional, considerando el sistema
de normas contenidas en la Constitución. Yo creo que es relevante no analizar las normas sobre libertad sindical contenidas en el artículo 47 y siguientes de la propuesta, sino que de manera aislada, sino que es importante tener a la vista también lo que son las normas generales, principios o las bases, ¿no es cierto?, constitucionales de la propia propuesta, porque eso también permite dar algunas luces, algunas pistas también de cómo valorar las normativas específicas en materia de libertad sindical. Y creo que es bien relevante partir, obviamente, por la primera norma que se contiene en el artículo primero, donde se declara que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Eso porque le da todo un sentido al rol que cumple la libertad sindical. Y ahí me cito, ¿no es cierto?, y hago referencia a lo que señala la profesora Carla Varas, ¿no?, en el artículo que incluyó en el libro dirigido por la profesora Irene Rojas sobre las garantías de los derechos a libertad sindical y participación, ¿no?, publicado por la Universidad de Talca y el Centra, donde la profesora Carla Vara, al revisar, ¿no es cierto?, las distintas regulaciones constitucionales, toma el caso de la Constitución alemana, en que tiene un reconocimiento del derecho de sindicación de manera tácita. O sea, son normas que cuando uno las lee, se impresiona por lo breve, ni siquiera hay una referencia explícita, ¿no es cierto?, a la libertad sindical. Sin embargo, bien sabemos que la acción sindical y la negociación colectiva en Alemania es muy relevante, ¿no es cierto?, es tremendamente potente el modelo de negociación. Y bueno, lo que explica la profesora Carla Vara, a pesar de lo escuálido de estas normas, se ha entendido que el modelo de relaciones laborales se basa en la negociación colectiva de las condiciones de trabajo. Y esto tiene que ver precisamente con la característica del Estado alemán, que es un Estado social y democrático de derechos, porque lo que el trabajador en este modelo de Estado, a lo que tiene derecho es acceder a una parte dice, proporcional de las ganancias derivadas del proceso productivo, ¿no? Y eso tiene que ver con este modelo de Estado, ¿no?, que no es un Estado liberal, un Estado enfocado desde una perspectiva individual. Y entonces, si ese derecho del trabajador de participar proporcionalmente de las ganancias, de lo que se obtiene en el proceso productivo, claramente no se va a obtener a partir del contrato individual, sino que se va a obtener a partir precisamente de la acción colectiva, ¿no? Y además la acción colectiva de carácter normativo y no solo de tipo contractual. Entonces, o sea, creo que esta afirmación, que sabemos que es muy relevante, tiene y debiera tener un correlato de la mayor importancia en el modelo de relaciones laborales y en el modelo de negociación colectiva que se desarrolla. Por otro lado, también el artículo primero establece como un valor intrínseco del Estado chileno la igualdad sustantiva de los seres humanos. O sea, no habla de la igualdad seca, ¿no? O como una garantía individual, sino que establece y se refiere a la igualdad sustantiva. Y precisamente creo yo que el derecho del trabajo, creo que uno lo repite en clase, no parte de la base de la igualdad entre las partes, sino que parte precisamente de la desigualdad. Y su objetivo es concretar una igualdad real, que yo creo que podemos asimilarla a esta idea de igualdad sustantiva, ¿no? Por otro lado, también este artículo primero hace referencia a que el fundamento del Estado y que orienta su actividad en la protección de los derechos humanos, pero dice individuales y colectivos. O sea, aparece aquí con mucha potencia precisamente este elemento de lo colectivo, aplicable en los distintos ámbitos de la sociedad, pero por cierto, de la mayor relevancia en el ámbito de las relaciones laborales.
Entonces creo que aquí hay un soporte que es muy relevante, que está en las bases de la Constitución, en las normas generales, que, no sé, creo que nos da una dimensión, ¿no? Y obligaría al intérprete de ser aprobada esta Constitución a entender, digamos, cómo debe construirse el modelo y concebirse el modelo de relaciones laborales. Y creo que el concepto de Estado social y democrático de derecho es un concepto que se ha legitimado. O sea, creo que, y lo que uno ve en el debate, que independientemente de que si se apruebe o no esta propuesta constitucional, en la nueva constitución que aprobemos, será incorporado y será considerada esta definición de este Estado social y democrático de derecho. Entonces, bueno, dimensionar las implicancias que esto tiene al momento de fijar la interpretación, el sentido, etcétera, y la legislación que debiera eventualmente regular mínimamente el ejercicio de los derechos colectivos. Hay otra norma, la del artículo 15, que también creo que es muy importante porque junto con referirse a los tratados internacionales de derechos humanos, señala expresamente que son de rango constitucional. O sea, ya no estamos en esta discusión de qué rango tienen, cuál es el poder vinculante, etcétera. No, dice claramente que es de rango constitucional, o sea, el bloque de constitucionalidad es reconocido ya de una manera expresa, y bien sabemos que también en materia de libertad sindical eso es muy importante. Y otra norma que me interesa citar, que está en la segunda parte de la Constitución, en el artículo 17, referido a los derechos fundamentales, que hay una declaración de que estos derechos fundamentales son interdependientes. O sea, todos aquellos que demonizan las normas de libertad sindical porque estas normas no tendrían ningún límite y pasarían a llevar todos los otros derechos, bueno, olvidan que este artículo 17 declara la interdependencia. O sea, los derechos fundamentales integran un sistema, y bien sabemos que podrá haber colisiones de estos derechos fundamentales y habrá que resolver esas colisiones a partir del principio de proporcionalidad. Lo hará el legislador, lo hará el intérprete, etcétera. Pero obviamente no se pueden ver como bloques, ¿no es cierto?, aislados, independientes, que no tienen una relación, y esa discusión está resuelta por la propia Constitución al declarar que estos derechos fundamentales son interdependientes. Bueno, dicho eso, y teniendo esto, insisto, como telón de fondo, y creo que es muy importante para poder hacer ahora un análisis más focalizado propiamente en la norma de libertad sindical del artículo 47. Y yo voy a tratar de hacer una lectura con un enfoque crítico, ¿no?, respecto de las distintas disposiciones. El número 1 de este artículo 47 parte, creo que hay que destacarlo, con un enfoque de género, ¿no? Trabajadores y trabajadoras, ¿no? Son titulares, etcétera, de la libertad, tienen derecho a la libertad sindical. Creo que es un tema no menor, ¿no? Y creo que es un desafío en el ejercicio de la libertad sindical hacerse cargo de este enfoque de género. Que el legislador del 2017, ¿no es cierto?, incorporó algunas normas justamente para garantizar ciertos grados de paridad, de incorporación de la mujer a los directorios sindicales, a las comisiones negociadoras, pero yo creo que es un desafío tremendamente vigente para el mundo sindical, para las organizaciones sindicales, donde efectivamente uno que tiene cercanía con ese mundo observa cómo no hay necesariamente un adecuado enfoque de género en el ejercicio de estos derechos. O sea, lo que es un problema en las empresas, lo que es un problema en el Estado, lo que es un problema en la representación política, también es un problema que tenemos que superar en el mundo sindical. Luego, incluye, como bien lo dijo el profesor César Toledo, ¿no es cierto?, tanto a los trabajadores del sector público como privado. Y que comprende, este número 1 agrega obviamente que esta libertad sindical comprende los 3 elementos constitutivos, ¿no es cierto?, esta tríada: sindicato, negociación colectiva o huelga. Uno podría decir que si tuviéramos esta norma, solo esta norma, unido a la norma que establece que los tratados internacionales de derechos humanos
tienen rango constitucional, uno podría decir esto es suficiente. O sea, desde el punto de vista de la interpretación, de la aplicación, uno diría, bueno, con esto se ha dicho todo. Pero bueno, las constituciones se dictan y se aprueban en un contexto dado, determinado. Y es evidente las desconfianzas, bien lo expresaba César, las desconfianzas que hay respecto de la efectiva valoración, porque una cosa es la norma que se dicta y otra es como los actores políticos, sociales, en definitiva, valorizan y materializan esas normas constitucionales. Y por eso entonces parece que no está de más el agregar los siguientes numerales. Y en el numeral 2 establece la titularidad exclusiva, por un lado, del derecho a la negociación colectiva por parte de los sindicatos, y además agrega que esta titularidad exclusiva se funda en que estas organizaciones sindicales son las únicas representantes de trabajadores y trabajadoras ante él o los empleadores. Y aquí yo quiero plantear algún par de preguntas, ¿no? Yo creo que este número 2 abre algunas interrogantes. Primero, yo diría si no es excesiva esta afirmación, la primera de que son los titulares exclusivos. Recordemos que la OIT tiene un criterio un poco más amplio y que estuvo recogido en el proyecto de ley de la presidenta Bachelet, en el sentido que tienen la titularidad exclusiva en la medida que no exista representación sindical en la empresa correspondiente. Y por lo tanto admitía ese proyecto de ley que operaran grupos negociadores en la medida que no hubiese representación sindical. Y eso es lo que sostiene la OIT. Por otro lado, esta afirmación de que son los únicos representantes de los trabajadores y trabajadoras ante los empleadores, uno eso lo puede entender en los términos que recién lo señalé respecto de la negociación colectiva. La pregunta es si no es posible reconocer otras expresiones colectivas. En Chile tenemos el Comité Paritario, Orden, Higiene y Seguridad, que incluso tiene protección ante prácticas antisindicales. Tenemos los comités bipartitos de capacitación. En otros sistemas existen los comités de empresa. Y es cosa de ver el convenio 135 de la OIT que habla de los representantes de los trabajadores, no habla de los dirigentes sindicales. Y diferencia distintos representantes de trabajadores, entendiendo que puede haber otros distintos a los de las organizaciones sindicales. Haciendo la salvedad, por cierto, que esas otras representaciones no pueden afectar aquella representación que es exclusiva, ¿no es cierto?, o preeminente de las organizaciones sindicales, y está refiriéndose en eso justamente a la representación en la negociación colectiva. Entonces, detrás de esto, lo que uno se pregunta, si no estarán pensando o es tan fuerte la prevalencia de la negociación a nivel de empresa, que esta prevención es pensando precisamente en mantener esta representación sindical a nivel de empresa. ¿Por qué? Porque es la que hemos vivido históricamente, es la que prevaleció históricamente en nuestro país. Entonces, ¿no será que, como estamos entendiendo que se va a mantener y va a seguir ese modelo de representación a nivel de empresa, entonces no puede haber otras representaciones colectivas frente al empleador, como los comités de empresa que existen en otros países donde los sindicatos son más bien sindicatos por rama de actividad? Y creo que bien sabemos que la estructura sindical determina también la estructura de negociación colectiva. Es decir, si aspiramos a negociaciones por rama, la representación sindical debería construirse en función de la rama, ¿no? O sea, creo que hay un cambio estructural, incluso un cambio cultural, y para ser un poquito más concreto, hay un cambio hasta en intereses personales, ¿no es cierto?, para hacer un cambio de esta estructura sindical de nivel de empresa para que tenga el correlato con una negociación colectiva al que suponemos aspira, que es la negociación por rama. Luego, en el siguiente numeral, en el número 3, bueno, señala cuáles son los contenidos del derecho de sindicalización, y ahí creo que no hay mayores observaciones porque básicamente recoge lo que el convenio 87 y ya bien lo señaló César. Luego la personalidad jurídica con el solo registro de los estatutos, en eso también no hay mayores
cuestiones. El número 5 ya, bueno, referido a la negociación colectiva. Establece que el nivel de la negociación lo deciden trabajadores y trabajadoras. Llama la atención que lo establece respecto a trabajadores y trabajadoras, no lo dice respecto de los sindicatos. O sea, como que uno podría entender que está entendiendo una titularidad individual, entiendo que no es obviamente el espíritu ni el sentido de la propuesta. Sin embargo, la forma en que está dicho genera esa duda, ¿no? Y hay que pensar en el futuro intérprete, digamos, que podría concluir de aquello. Pero además, y esto puede ser cuestionable, pero no se establece, no se hace referencia a el efecto de estas negociaciones, o sea, si tiene o no efecto erga omnes, no se señala. Y tampoco se considera que el nivel sea resuelto de común acuerdo entre las partes de la negociación colectiva. Cuando uno lee ciertos autores sobre el tema de la estructura de la negociación colectiva, se señala que uno de los primeros contenidos de la negociación es precisamente el nivel, y es la negociación entre ambas partes. O sea, aquí se entrega o se unilateraliza la decisión del nivel. Yo creo que eso eventualmente podría tener una colisión con el convenio 98 de la OIT, porque se entiende que la negociación es entre ambas partes. Ahora, cómo cada una en esa negociación puede propender a que el nivel, porque obviamente habrá intereses, ¿no? Y a unos le interesará un nivel, a los trabajadores y a los empleadores uno diferente. Bueno, cada uno usará los instrumentos que tiene y eventualmente la huelga de los trabajadores para negociar precisamente ese punto que es tan relevante de la definición del nivel. Pero esto además de la negociación por rama, abre una pregunta. Bueno, ¿qué organización representa a los trabajadores? Y sabemos, ¿no es cierto?, y los que estamos acá, conocemos el concepto de organización más representativa, ¿no? Que en Chile tímidamente se ha utilizado, porque como tenemos negociación por empresa y además por empresa atomizada, y en el fondo que es una suma de contratos individuales negociados de manera conjunta, que es eso, la práctica de nuestra negociación colectiva, este problema no se presenta. Sin embargo, cuando estamos hablando de negociación por rama, y esta tendría que ser con efecto erga omnes para que demos el otro salto estructural, que es pasar, ¿no es cierto?, evolucionar al ejercicio de un poder normativo sobre las relaciones de trabajo y no básicamente una negociación de carácter contractual, ¿no es cierto?, sino que pasen a ser efectivamente fuente del derecho, como se conoce en muchos sistemas comparados. Entonces, bueno, se requiere necesariamente que se defina cuál es la organización más representativa que va a negociar por la parte de los trabajadores. Y eso tiene tremendas dificultades, primero de método, pero también dentro del mismo movimiento sindical y de los intereses personales, gremiales, políticos, lo que sea, de las propias dirigencias sindicales. O sea, es un tema de la mayor complejidad de distinto. Creo que ya me quedan poquitos segundos. Es muy relevante lo que establece respecto a que el único límite a negociar son aquellas materias referidas a derechos irrenunciables. Después, respecto al derecho de huelga, habla del derecho a huelga de trabajadores y de organizaciones sindicales. Entonces uno deberíamos entender que estamos con un modelo mixto de titularidad. O sea, podría haber titularidad individual y también podría haber titularidad de carácter colectivo. Y entrega a las organizaciones sindicales decidir el ámbito de intereses que van a defender, y que este ámbito de intereses no puede ser limitado por la ley. Lo que es bien relevante porque obviamente genera una gama muy amplia del tipo de huelga, incluyendo la huelga de solidaridad como una posible justificación para el ejercicio del derecho a huelga.
Se establece luego que la ley no puede prohibir la huelga y la vincula las limitaciones, no la prohibición, las limitaciones a los servicios esenciales en consonancia con lo que son también los principios jurídicos que conocemos de la OIT. Y, bueno, prohíbe la sindicalización, etcétera, de policía y fuerzas armadas. Hay un último punto al que me quiero referir, pero si quieres, Irene, por lo avanzado de los minutos, lo puedo dejar para mi segunda parte, digamos, de que dispondré más adelante para intervenir. Muy bien, muchas gracias, profesor Pereira. Estuvo exacto en el tiempo, en el uso del tiempo. Muy relevante estas interrogantes que plantea, pero ¿hasta qué punto son interrogantes que deberá asumir el legislador en la definición de un modelo normativo en conformidad a las garantías constitucionales? Lo planteo como interrogante nada más. Si quiere, posteriormente conversamos sobre ello. Pues bien, siguiendo la estructura de estos seminarios, cedo la palabra al profesor César Toledo, tanto para reaccionar frente a lo planteado por el profesor Pereira como para añadir información en la exposición ya planteada. Bien, gracias, Irene. Sí, muy interesante la perspectiva que plantea Rafael, y sumándome a ello también en cuanto a otras referencias por sobre o más allá del artículo 47, bueno, está el artículo inmediatamente siguiente, pues el artículo 48 del borrador de Constitución, alude que tanto trabajadores y trabajadoras, dice, a través de sus organizaciones sindicales tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa. Y dice que la ley va a regular los mecanismos por los cuales se va a ejercer este derecho. Bueno, esa es en definitiva una norma tremendamente potente y tremendamente compleja también de materializar cuáles van a ser los ámbitos, en definitiva, de esa participación. ¿En qué aspectos? Tiene que ver participación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las utilidades, lo que tiene que ver con decisiones, digamos, de todo tipo, algún segmento, en fin. Pero más allá de eso, yo lo que apuntaba y lo que me invitaba también las reflexiones de Rafael, por ejemplo, lo que hacía alusión a esta referencia a que los sindicatos, y la crítica que hacía ahí también a la redacción misma, tienen en definitiva una suerte de poder decisorio respecto del nivel de negociación. Bueno, entre otras cosas ello, me lleva a pensar en definitiva lo complejo en definitiva que supone el que nos enfrentemos ahora a una constitución que evidentemente se embarca en una lógica absolutamente armónica con los estándares que uno siempre pensó que se debían aplicar desde que Chile ha ratificado los principales convenios y tratados internacionales en materia de libertad sindical, pero lo hace no desde un punto evidentemente cero, sino que luego de más de 40 años de una experiencia en un modelo absolutamente distanciado de esos parámetros. Y estamos hablando entonces luego de organizaciones sindicales criadas al amparo de ese modelo, que han legitimado ese modelo también. Y eso significa, por ejemplo, haber bebido también de cuáles son aquellos alimentos que han nutrido muchas veces la actividad sindical, sin ir más lejos, precisamente como una suerte, como decía yo, de contrapartida o moneda de cambio de la debilidad sindical buscada por el legislador, que no es casual, evidentemente. Entonces, cuando digo cuáles son estas monedas de cambio, señalé, por ejemplo, lo que tiene que ver con el piso de negociación. Entonces, evidentemente tenemos un actuar que, para el actuar sindical, para el cual el piso de negociación supone algo, pero absolutamente básico, fundamental. ¿Ah? Y luego, bueno, hay otros elementos más, como puede ser el tema de los fueros sindicales, que también va a haber que rever, porque si se quiere poner en sintonía con una nueva legislación, evidentemente, que mostrarse como un sistema en el cual hay más de 12.000 sindicatos en funcionamiento, la gran mayoría carentes de poder, para pasar a una lógica que es la que sintoniza con lo que decía Rafael, de sindicatos más representativos,
que negocien en definitiva por rama de actividad económica, que evidentemente tengan un carácter normativo, el fruto de esas negociaciones y no meramente contractual. Bueno, ahí falta evidentemente los actores para esa película, digamos. Tenemos el guión, está en la Constitución, pero falta en definitiva los actores. Entonces, eso es evidentemente la invitación, la preocupación que genera. ¿Por qué razón? Porque evidentemente ahí hay un rol clave, en definitiva, de parte del Estado, de cómo va o debiera articular ese tránsito, en definitiva, si es que va a ocurrir, que es lo que esperamos, en definitiva, entre esos dos modelos. Por ejemplo, el rol del Estado allí de cara a esa negociación a la que aludía Rafael, por el grupo rama de actividad económica. ¿Ah? Es evidente el rol. De ahí podrá servir evidentemente modelos comparados, ayudar también modelos pasados, lo que sucedió en el caso de Chile, rever, ¿no? Volver a sacar allí de los baúles lo que fue la lógica de los tarifados entre el año 68 y el año 73, sacar lo bueno ahí, las experiencias de varias ramas de actividades económicas que tuvieron cultura de negociación más allá de la empresa, como el cuero y calzado, como el rubro panificador, constructor, etcétera. Pero fundamentalmente ahí quiero poner mi punto de atención, porque este significa, como digo, un cambio absolutamente copernicano. Bueno, como te digo, de la preocupación más allá de los textos parecen tremendamente potentes, efectivamente significa apostar por dar un paso absolutamente fuerte de un cambio estructural, pero mi preocupación evidentemente lo que significa el necesario cambio de la forma como se ha venido operando por los propios actores, eh, antes incluso probablemente que resolver una serie de aspectos o detalles. Eso último pudiera terminar siendo bastante secundario si es que se va resolviendo lo otro. O sea, de pronto que uno pueda advertir que los actores están allí empoderándose y que hay un rol del Estado para, evidentemente, remover todos los obstáculos que quedarán sin ninguna duda. Poniéndome en el evento que se apruebe esta Constitución, evidentemente los principales obstáculos van a estar dados por la ley y por toda la institucionalidad que está hecha a imagen y semejanza de un modelo tremendamente restrictivo en el cual nos hemos todos educado, en definitiva. ¿Ah? Estamos ya acostumbrados a toda nuestra enseñanza que está asociada a una lógica de una libertad sindical, por lo demás tremendamente amagada. Entonces quiero poner el acento en eso, en el rol del Estado, en ese cambio estructural. Es una lógica más tripartita, sin ninguna duda. Y eso, que en eso quiero quedar acá, porque son menos minutos de acuerdo a lo que entiendo que está proyectado. Gracias, profesor Toledo. Pero igual le sobraron 2 minutos, no sé si quiere completar la idea. La idea ya está. Perfecto, muy bien. Ya, cedo la palabra entonces al profesor Rafael Pereira, quien dispone también de 10 minutos para completar la idea anterior o no sé, observar lo planteado por el profesor Toledo. Sí, a ver, reaccionando a lo primero que nos recordó César respecto de la participación en las decisiones de la empresa, creo que nuevamente queda en evidencia, creo yo, que en el inconsciente probablemente de los constituyentes está el modelo del sindicato a nivel de empresa. ¿Ah? Porque esta participación se va a hacer a través de los sindicatos para intervenir, ¿no es cierto?, y participar en las decisiones de la empresa. Entonces, claro, uno podría suponer que un sindicato por rama podría eventualmente también representar, pero uno ve que hay una cuestión ahí, incluso material, difícil de entender. Ahora uno dice, bueno, sindicato no es solo sindicato de base, sindicato también es las organizaciones de grado superior. Pero volvamos a ese elemento sociológico cultural. Creo que es algo que, y siendo consistente con la autonomía sindical, esto es solo una invitación, no sé si hay dirigentes sindicales escuchándonos, pero una invitación a que estos temas hay que abordarlos, hay que hacerse cargo de esta cuestión que es tan estructural.
porque la organización de nivel intermedio, suponiendo que se mantiene una sindicalización de empresa, la negociación por rama requiere interlocutores que estén por sobre la empresa. Entonces, bueno, el camino puede ser fortalecer las federaciones, las confederaciones, que como bien nos recordaba César, tuvieron una importante participación en los tarifados. O sea, quienes se sentaban a negociar los tarifados, las distintas actividades donde eso ocurría, eran organizaciones de tipo federación o confederación. Lo otro que me quedo pendiente y que quiero agregar y que también creo que lo señalaba César, tiene que ver con el rol del Estado. Es decir, hacer estos cambios, en mi opinión, requiere un soporte institucional. O sea, sin una musculatura que esté en el Estado, pero pensando en la línea de lo que señala el 46 número 7 de la propuesta de Constitución, que parte reconociendo la función social del trabajo, y para eso establece y refiere a un órgano autónomo. Órgano autónomo que dice la propuesta de Constitución debe, por un lado, fiscalizar y asegurar la protección eficaz de trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales. Bueno, está bien, yo creo que es una norma en este sentido que del punto de vista conceptual me parece un poquito rudimentaria, pero entendiendo lo que ahí se quiso decir, primero una nota a pie de página, en vez de hablar de un órgano autónomo que se preocupe de fiscalizar, debió haber hablado, me parece a mí, del concepto de inspección, que es un concepto, de acuerdo al convenio 81 de la OIT, más completo, ¿no? Que la fiscalización es un instrumento de la inspección, pero no es el único instrumento. Pero me voy a quedar en lo segundo, porque habla de que este órgano autónomo debe asegurar la protección eficaz de trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales. Está bien, yo creo que efectivamente tiene que haber un organismo que se preocupe de la protección de las organizaciones sindicales, pero me parece a mí que, siendo eso importante, es mucho más relevante un organismo que se preocupe de la promoción de la libertad sindical. Y aquí, perdón, agrego otro comentario, porque actualmente estas funciones de alguna manera están radicadas actualmente en la Dirección del Trabajo. Por mi experiencia, bueno, y los que saben, conocen que yo me he desempeñado en esa institución, creo que definitivamente si queremos tener una institucionalidad o una administración del trabajo con órganos autónomos que se haga cargo de potenciar y velar porque se desarrolle un nuevo sistema de relaciones laborales, en mi opinión definitivamente debiera existir una institución autónoma distinta de las funciones de inspección que se haga cargo de esta promoción, fortalecimiento de la libertad sindical. O sea, creo que ya no va para más, digamos, esta super institución, Dirección del Trabajo, preocupada de dos esferas, ¿no es cierto?, más una tercera, que son los temas de conciliación y mediación, que francamente es un diseño que viene del siglo pasado y que creo que en algún momento ese modelo debiera superarse. Ahora, si entendemos y volvemos al artículo primero de este Estado social de derecho, obviamente el Estado debe cumplir un rol de promoción de las relaciones colectivas, insisto, con la autonomía, con un órgano autónomo y que además respete la autonomía de los actores sociales y particularmente del actor sindical. Ahora, esto tiene esta idea, ¿no es cierto?, de que va a haber ese rol de promoción. Está por un lado en lo que dice el artículo 11 del convenio 87, que establece la obligación de los estados de adoptar las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio del derecho de sindicación. O sea, hay un mandato para el Estado. Y segundo, el convenio 98, que de manera muy prudente lo señala, precisamente pensando en evitar conductas de intervención estatal. Dice en su artículo 3 que deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario para garantizar el respeto al derecho de sindicación. Bueno, cuando es necesario, cuando hay
obviamente, afectación al derecho de sindicación cuando hay debilidad sindical, etc. O sea, es la lógica de la promoción y el desarrollo y el ejercicio efectivo de este derecho. Y el artículo 4, referido a la negociación colectiva, señala que deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, nuevamente repite, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación colectiva. O sea, el órgano autónomo, que obviamente todos constatamos que es absolutamente necesario, que tiene que haber una fuerza distinta a lo que puedan hacer por sí solos los actores sociales, que pueda justamente cumplir este rol de promoción y desarrollo y uso de los procedimientos de negociación colectiva. En este modelo de avanzar una negociación, obviamente, que cumpla, que genere instrumentos de carácter normativo, ¿no? Como fuentes del derecho. Yo creo que ese es un tema clave, un tema muy relevante, que a partir de esta norma, el 46 número 7, es posible desarrollarlo desde el rol del legislador, aunque habría sido ideal una conceptualización un poquito más sofisticada, pero bueno, está así. Pero sí o sí, o sea, no, creo que no es posible. Ya hemos constatado, obviamente, las dificultades que hay para este cambio, como decía César, copernicano del modelo de relaciones laborales, y eso supone una actuación desde el Estado para promover ese modelo. Hasta ahí quedó, Irene. Bien, muchas gracias, profesor Pereira. Se plantean dos preguntas hasta ahora. Una está dirigida al profesor Toledo y plantea que por qué los tratados internacionales no tuvieron el impacto de poder establecer o generar un sistema de relaciones colectivas de trabajo en conformidad a las garantías universales sobre libertad sindical. Usted se refirió a ese tema. Y una segunda pregunta que está referida a ambos panelistas, y es el constituyente en su disposición 30ª plantea la obligación del Estado de plantear un proyecto de nuevo sistema legal sobre relaciones laborales. ¿Cuáles serían las bases de este modelo normativo que estuviese conforme con las nuevas garantías constitucionales? Al propósito, les leo la disposición 30ª, que me la recordó una amiga unos días atrás. En el plazo de 18 meses desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República deberá presentar un proyecto de ley que adecúe la legislación laboral según lo dispuesto en el artículo 47 del capítulo sobre derechos fundamentales y garantías. Bien, le cedo la palabra respecto de estas dos interrogantes. Bien, Irene, lo que tiene que ver con, entonces, por qué la aprobación de los tratados internacionales no tuvieron el impacto, bueno, la interpretación es abierta. En mi caso, en mi opinión, no tuvieron el suficiente impacto, no por la calidad de esas normas, no por el tema de la jurisprudencia, sino yo diría porque, bueno, no hubo voluntad política para que eso ocurriera. Fiel demostración de lo que yo indiqué respecto del mensaje presidencial, precisamente de finales de los 90, cuando se envía la ratificación al Parlamento de los convenios 87 y 98. O sea, si el presidente de la República expresa que Chile cumple, antes del 2001, Chile cumple con los estándares internacionales, bueno, significa entonces que claramente o es un desconocimiento brutal de la realidad, o se pensó, insisto yo, como una suerte de estrategia para tratar de convencer a la entonces oposición para que prestara entonces esta ratificación. Pero no me cabe duda que faltó voluntad política, porque una vez que ya estaban ratificados los convenios, ya incluso con independencia de esto que se afirmó en el mensaje, lo que cabía esperar era entonces que el propio Parlamento que había ratificado este convenio, hagamos cuenta que reinaba la ignorancia respecto del absoluta distancia entre las normas internas y esos convenios. Pues bien,
el mecanismo a través del cual no pudo haberse soslayado esa distancia era, por ejemplo, a través de los permanentes informes de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, que en general todos los años pares, desde más o menos el 2002 en adelante, le recordaba al oído, digamos, del Estado de Chile que no estaba cumpliendo, no con una, con numerosas normas legales, ¿cierto? Entre otras tantas, ley de seguridad interior del Estado, para nombrar lo que tenía que ver con los grupos negociadores, bueno, un sinfín de normas, ¿verdad? Y luego, entonces, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, el Estado informaba, se están haciendo los esfuerzos, fíjese que acá hay por acá un intento, una modificación, alguna jurisprudencia. Bueno, una falta de voluntad política real para adaptarse a esos estándares. Entonces los esfuerzos corrieron por qué vía, fundamentalmente y de un modo bastante específico, bastante acotado, por medio, por ejemplo, y todos lo han conocido, de sentencias de los tribunales, ¿cierto? Sentencias sobre todo de la Corte Suprema o Corte de Apelaciones, por ejemplo, que han reconocido directamente la aplicación de normas de tratados internacionales en materia de libertad sindical, por ejemplo, para reconocer la llamada negociación colectiva atípica, ¿cierto? Cortes de apelación, estoy pensando en Santiago, Rancagua, Antofagasta, Talca, San Miguel, digamos. Pero eso es algo acotado, o sea, por supuesto que es saludable que el sistema respire a través de esas sentencias, pero es siempre acotado. Cuando tenemos un sistema en que de relaciones laborales que se sostiene únicamente en lo que pueda hacer el trabajador en sede judicial, que es cada vez a lo que nos estamos acercando, bueno, el resultado es pavoroso, en definitiva. Yo cuando le explicaba ayer, por ejemplo, a los alumnos de pregrado en la Universidad Diego Portales, decía respecto de temas de ineficacia, y sucede así respecto, por ejemplo, con la subcontratación, que es un tema que tú muy bien has estudiado, Irene, ¿no es cierto? Subcontratación impropia. ¿No es cierto? Uno dice, bueno, ¿qué es lo que hace en definitiva el Estado para favorecer en definitiva el cumplimiento de la ley? Y esto lo pueden llevar a cualquier otro terreno durante la vigencia de la relación laboral, asumiendo que el trabajador o trabajadora individualmente considerado no tiene por qué en definitiva sacrificarse en pos de sus derechos, inmolarse en definitiva. Entonces, ahí está la intervención de la Dirección del Trabajo con una norma, por ejemplo, que establece que se considerará la empresa principal como empleador en los casos en que en definitiva se pase a llevar la norma de subcontratación. ¿Qué es lo que se hace desde hace, ¿cuánto? 14 años por parte del Estado a través de la Dirección del Trabajo, o un poquito más. En definitiva, no aplica la norma durante la vigencia de la relación laboral. Le entrega un informe al trabajador y trabajadora para que, en definitiva, concurra a sede judicial. Bueno, esto se está dando en todo orden de cosas. Usted quiere ejercer derechos, quiere que la ley se aplique durante la vigencia de la relación laboral, pues bien, usted mismo concurra a sede judicial. Tema de declaración de un solo empleador. Bueno, para el lado que uno mire, en definitiva, ha sido la lectura de los últimos lustros. Entonces, evidentemente que cuando uno dice, entonces, ¿por qué no tuvieron impacto? Bueno, entonces, falta de voluntad política en el Parlamento, falta de voluntad política de los distintos operadores, en definitiva, de este modelo. Y cierro con una reflexión que me viene también con ocasión de este debate sobre la presencia de los grupos negociadores, ¿cierto? Ahora que la Dirección del Trabajo ha enderezado la doctrina, a la que me parece correcta, en cuanto a no validar, al menos como instrumento colectivo, a los acuerdos de grupo negociador. Y además ponerlo en sintonía con los convenios internacionales e indicar qué es lo que dice la OIT respecto de... ¿Por qué? Porque en el caso de los grupos negociadores, tu pasado te condena, evidentemente. Entonces, lo quiero traer a colación respecto de una contratación que ya se está haciendo más o menos permanente, y es que con ocasión de revisión de sentencias recaídas fundamentalmente en denuncias de prácticas antisindicales, no son pocos los tribunales que han validado los acuerdos de grupo negociador. Los han validado, fundamentalmente las denuncias tienen que ver con utilizar los grupos negociadores como una suerte de instrumento para evitar la extensión de beneficios, todas las normativas sobre extensión de beneficios. Entonces, lo que más me llama la atención es que pareciera que
toda la doctrina que gestó en su momento en la dirección del trabajo, cuando era directora nuestra querida María Esther Férez, en definitiva, pareciera haber quedado absolutamente en nada respecto de elementos básicos que debiera cuestionarse cualquier operador del sistema que le corresponda analizar un caso como esto, que en definitiva, primero que todo, qué es lo que es el grupo negociador, qué es lo que es. No basta con hacer alusión a lo que dijo el Tribunal Constitucional o lo que dijo un dictamen ocasional de la Dirección del Trabajo, qué es lo que es y cómo se comporta respecto de los sindicatos y de qué manera son unos sucedáneos, en definitiva, del sindicato, pero que en este caso ni siquiera tienen un reconocimiento explícito en la legislación y se están comportando de un modo antisindical que no es advertido. O sea, yo he visto ya recurrente este análisis de decir, me basta con que el grupo negociador aparezca que existió, por ahí un acuerdo sin importar el número de personas, sin indagar si hubo una real voluntad colectiva, si se eligieron o no a esos ocasionales representantes, y que baste aludir a esa sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, con una simplicidad. Entonces, es con esto, que me estoy alargando mucho, pero lo que estoy apuntando es que acá hay responsabilidades compartidas cuando en definitiva se pregunta respecto de por qué no impactaron como debieron haber impactado. Y como incluso durante la dictadura se asumió que podía ocurrir. Piénsese bien que esa pretensión de quienes redactaron la Constitución del 80 de haber prohibido el derecho de huelga, que era básicamente la versión de Sergio Fernández, de Sergio Díez, fue en contrario a Alejandro Silva Bascuñán y Evans de la Cuadra, que pretendían que se reconociera como lo hacía la Constitución derivada al principio de los 70, fue temperada, ¿por qué? Por esta versión ecléctica de Jaime Guzmán, que básicamente tuvo como uno, al menos de sus explicaciones, el hecho de que Chile había ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en el artículo 8D consagra el derecho de huelga. Lo había ratificado en el gobierno de Salvador Allende, pero no se había hecho el trámite ante el Parlamento, no se había publicado en el diario oficial. ¿Y cuál fue entonces? ¿Qué es lo que estuvo detrás de esto? Era la aprehensión que tenía Guzmán de organizaciones internacionales, en definitiva, apuntando a Chile el hecho de que estuviera prohibiendo la huelga en la Constitución en circunstancia de que aparecía consagrado un tratado internacional sobre texto que no había sido publicado en el diario oficial. Y por eso que lo que se hizo fue dilatar la publicación en el diario oficial. O sea, había incluso más aprehensiones, digamos, incluso allí en plena dictadura, y después esto se fue diluyendo en el tiempo por falta de esas debidas voluntades políticas. Con esto termino. Dejo a Rafael la siguiente pregunta. Vale, gracias. Muchas gracias. Rafael, la segunda pregunta apuntaba a cuáles serían las bases de este modelo de la legislación que debiera dictarse si se aprueba este proyecto de constitución. A ver, yo creo que la respuesta es fácil. Las bases son las que están en la Constitución, ¿no? No se me ocurren, perdón, en la propuesta de Constitución. Porque si no fuera así, estaría obviamente vulnerando la Constitución. Y en este caso tenemos un articulado que es bastante explícito y desarrolla bastante los contenidos de la libertad sindical, con las prevenciones que yo formulé. Ahora, lo que exige este artículo 30º transitorio es que en el plazo de 18 meses se presente un proyecto. Nada asegura cuál sea el tránsito y el resultado de ese proyecto, que son cosas distintas. Ahora, evidentemente, si uno dijera, y partiendo de lo que existe, lo que uno debiera potenciar es lo que actualmente conocemos como negociación colectiva no reglada, y potenciando el derecho de huelga. O sea, que los trabajadores puedan, en el caso de que un empleador se niegue a negociar colectivamente, utilice esa herramienta precisamente para obtener la voluntad del empleador o del conjunto de empleadores para efectos de poder activar una negociación colectiva. Entendiendo que, como lo dice el convenio 98, la negociación colectiva es voluntaria para ambas partes. Podría quedar la negociación reglada como un sistema secundario, digamos, si alguna organización sindical autónomamente quisiera optar por ese procedimiento, lo utilizara, pero
pero obviamente el pilar debiera ser un mecanismo de negociación de carácter voluntario. Segundo, fortalecer y potenciar a todas las organizaciones sindicales, las de base como las de grado superior, para negociar colectivamente, y ahí autónomamente esas organizaciones en su asamblea decidirán cómo negocian, si negocian como federación o confederación, en qué nivel negocian, regional, por rama de actividad, por tamaño de empresa, etcétera. Pero esa será una decisión, obviamente, de la asamblea de esa respectiva organización de grado superior. Ahora, creo que una cuestión sustantiva que habría que resolver en ese proyecto es el efecto de esos acuerdos, es decir, avanzar en el carácter normativo de los convenios o contratos colectivos. Yo creo que el efecto erga omnes es una cuestión centralísima en esto. O sea, si no avanzamos aquello, no va a haber este cambio copernicano que decía César, porque además la potencialidad que le da eso, a ver, y para ser claro, no solo a los sindicatos, no solo al movimiento sindical, sino que al sistema de relaciones laborales, en la medida que se pueda negociar cuestiones que van más allá de la simple remuneración, sino que los temas de adaptabilidad o flexibilidad tan demandados por el mundo empresarial se puedan desarrollar por parte de de los procesos de negociación colectiva, que eso estuvo, además acuérdense ustedes, en el proyecto de ley también de la presidenta Bachelet, aquellos pactos distintos a la negociación colectiva que nuevamente, porque la derecha y el mundo empresarial no quiso potenciar al mundo sindical, se resistió a esos pactos, que eran pactos flexibilizadores, precisamente porque se exigía que en ese caso el único interlocutor podía ser el sindicato. Y claro, las empresas querían negociar idealmente con cada trabajador o eventualmente con grupos negociadores y no fortalecer a las organizaciones sindicales. Entonces, bueno, volviendo al tema normativo, eso permite precisamente hacer ejercicios de adaptabilidad por sectores de actividad o eventualmente a niveles de empresa en la negociación con los sindicatos. Y ahí, claro, habrá que hacerse cargo de la restricción de las materias a negociar, que son aquellos derechos irrenunciables. O sea, la propia legislación laboral, el Código del Trabajo, tendrá que permitir ciertos espacios de negociación en cuestiones que son, o en derechos que son irrenunciables, con ciertos parámetros. Bueno, como estaba hecho el ejercicio a propósito de los temas de jornada de trabajo en el proyecto de la presidenta Bachelet. Entonces, bueno, ahí hay varios, yo diría, hay varios dispositivos que son muy importantes. Uno, insisto, el tema del promover la negociación de tipo no reglada, enmarcar el principio de la buena fe, determinar que los actores sindicales definan quién negocia, y tendrán que ser organizaciones de grado superior o eventualmente sindicatos interempresa que se constituyan por áreas de actividad. El tema de la huelga, sin duda, reconocerla en todas sus dimensiones, asignar el carácter o el efecto erga omnes para los contratos colectivos. Recordemos que en otros países, igual, cuando se firma un contrato colectivo, hay un procedimiento que a veces se hace frente a alguna autoridad, ¿no? Para determinar si ese contrato se aplica o no a toda la rama de actividad. O existen ciertos requisitos o normas que autorizan eventualmente a alguna empresa frente a determinada situación que lo justifique excluirse respecto a la aplicación de alguna cláusula, por ejemplo, ¿no? Y para qué decir, bueno, el tema de la negociación articulada, porque uno podría establecer negociaciones ramales con ciertos mínimos y dejar entregado al nivel de empresa la mejora de esos mínimos. Bueno, ahí sabemos la multiplicidad de posibilidades que existen, pero debiera ser obviamente una legislación muy simplificada en cuanto a a la cuestión procedimental, pero muy sofisticada en estos distintos dispositivos que hemos mencionado. Eso es lo que yo podría comentar. Ahora es una tarea, la verdad, titánica, ¿no?
Totalmente de acuerdo. En lo último, en lo otro podemos tener algunas diferencias que ya las hemos sostenido, como es la negociación colectiva. Yo planteo que la promoción puede ser también la obligación, al menos a sentarse a negociar, porque otros sistemas nada han objetado la OIT respecto de sistemas que plantean la obligación de sentarse a negociar. No existe la obligación de llegar al acuerdo, pero sí el de negociar y de buena fe. Y esa es una medida estrictamente promotora, sobre todo implementada en aquellos sistemas que han sufrido la pérdida de las vías de acuerdo colectivo por precisamente imposiciones de dictaduras. La dictadura siempre les molesta las negociaciones y algo que cierran inmediatamente es la negociación colectiva. Pero totalmente de acuerdo con lo último, es una tarea titánica. Bueno, estamos llegando al final de este primer panel sobre derecho de sindicación y derecho de negociación colectiva en el proyecto de nueva constitución. En nombre del Centraz, agradezco a los profesores Rafael Pereira y César Toledo por su brillante participación en este panel. Muchas gracias y ya nos estamos comunicando. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, Rafael. Adiós, Irene. Ya, chao César, chao Irene, que estén muy bien. Gracias. Y yo les pido a las asistentes y a los asistentes a este seminario que se va a suspender momentáneamente la transmisión para luego continuar a las 4:30 con el segundo panel referido al derecho de huelga. Bien, suspendemos momentáneamente.